tardes, distinguidos participantes de lo que es esta asignatura de Derecho Privado. Vamos a desarrollar hoy dentro de lo que es la actividad. Al final de la actividad de hoy, y por eso es la importancia de conocer, hoy está conectada Silvana, Alexis, Freddy y Giovanni. Bueno, a ustedes cuatro les tengo una primicia. Van a tener la posibilidad de al final de la clase, que no va a ser tan extensa el día de hoy, de elegir el tema en el cual vamos a desarrollar la última actividad, que es dentro de 15 días, y es una actividad que consiste en un conversatorio en el cual cada uno de ustedes va a tener un tema específico y va a contar con entre 8 y 10 minutos para la socialización de ese tema, y luego vamos a discutirlo entre los presentes. Esa va a ser la forma de la evaluación de cierre de lo que es derecho privado. Además, quería comentarles que, bueno, ya vi que en el grupo pudieron tener la interacción con la profesora Daria Carrero, la doctora Daria Carrero. Ella ha venido con problemas de salud en lo que es su voz y pues como coordinador de posgrado quiero excusarla también porque ha estado bastante preocupada. Incluso esta mañana me decía, doctor, me están internando en el hospital, me están pasando un tratamiento a través de intravenoso y no creo que pueda llegar en el momento y de manera idónea a desarrollar el encuentro. Entonces, es muy probable, estimados colegas, que durante la semana podamos concretar algún encuentro de manera síncrona con ustedes. De todas maneras, eso se encarga la profesora y yo sirvo de puente para notificarles. Fíjense, por allí vi las interacciones o las entregas de lo que fue la actividad pasada, basándonos en las teorías que pasan a diferenciar lo que es el derecho privado y el derecho público. Entendiendo de que están claras estas diferencias, hoy vamos a hacer un ejercicio que a mí me gusta en doctorado y es partir desde lo básico, porque generalmente nosotros tratamos de obviar las cosas que son obvias y las pasamos por encima y resulta que para poder pensar en profundo tenemos que tener claras las bases. Por eso, hoy vamos a desarrollar dentro de este derecho privado y para eso se necesita el apoyo de todos ustedes dentro de su experiencia, dentro de sus conocimientos. Siempre digo que no sabe aprende y el que ya sabe pues repasa, ¿no? Vamos a contextualizar este derecho privado. Ya lo distinguimos en esa suprema diferenciación, como lo decían los romanos, entre derecho público y derecho privado. Ahora vamos a llegar a revisar cómo vamos a contextualizar ese derecho privado. Entonces vamos a puntualizar lo que son las ramas de derecho privado. Vamos a darnos cuenta de qué se desprende de este derecho privado, entendiendo ya la diferenciación, insisto, con el derecho público. Vamos a llegar a conceptualizar esas ramas de derecho privado y vamos a ver los principios básicos del derecho privado o de alguna de estas subramas del derecho privado. Entonces, dentro de las ramas del derecho privado, y para eso quiero escucharlos, ¿cuáles creen ustedes que podríamos decir que son las ramas del derecho privado? Adelante, Giovanni, veo que enciendes el micrófono. Listo, profe. Yo creo que dentro de las ramas del derecho privado estaría el derecho civil, Ok, sí, creo que también el derecho comercial, muy bien. tal vez el derecho laboral, El derecho laboral, ok. y a ver cuál más creo. Tal Bueno, vez, Giovanni nos aportó las principales, ¿ok? Me gustaría, si alguien de los que está conectado está de acuerdo con Giovanni o cree que podemos agregar o sacar alguna de las que presentó el compañero Giovanni. Freddy, adelante. Claro que sí, doctor. Buenos días a usted y a todos mis compañeros que se encuentran en la sala. Sí, efectivamente, corroborando lo que dice el compañero, sí, pues efectivamente el derecho tiene estricta relación o son ramas del derecho, también entre otros el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho penal en su parte general y asimismo el derecho procesal penal. Ok, Dentro del público, el código, el derecho civil. perfecto. El
derecho civil, más que nada de acuerdo con nuestra normativa civil respectiva. Perfecto. No sé si Alexis, muchas gracias, Freddy. Alexis o Silvana estén de acuerdo en colocar estos, agregar otros, o tal vez extraer alguno de los que Eh, tienen los compañeros. Alexis, te escuchamos. Buenas tardes, sí, buenos doctor, días. muy de acuerdo realmente con... sí. Doctor, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes, muy de acuerdo en realidad lo que dijo el compañero Giovanni y Freddy, pero también yo creo que debemos añadir lo que es el derecho de familia. Perfecto. Entonces, metemos allí el derecho de familia. Silvana, ¿estás allí conectada? ¿Quieres participar? Adelante, Sí, Silvana. doctor, muy buenos días, compañeros, buenos días. Para mí podríamos establecer que el derecho penal podría ser en el derecho privado, pero también en el público, porque tenemos los delitos tanto de acción pública como de acción privada. Ok. Entonces, ese como que yo un poquito le excluiría de la situación y mejor le agregaría el derecho internacional privado, pero no el público. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, con este sondeo, gracias Silvana, gracias Alexis, gracias Freddy, gracias Giovanni. Disculpen que los llame por el nombre de pila, pero ustedes también me pueden llamar Jordi, ¿ok? Porque la intención aquí es, dentro de este modelo andragógico, entender que todos estamos participando en las mismas condiciones y vamos a intercambiar conocimiento. Entonces, fíjense. Aquí tenemos las ramas del derecho privado que les traigo según la mayoría de doctrina. Entonces, el derecho civil. Allí yo creo que todos estamos de acuerdo que una de las principales ramas, si no la principal, de lo que es el derecho privado, entendido el derecho privado como aquel que regula la interacción entre los ciudadanos, entre los particulares y las que se dan entre ellos y las que se dan entre los ciudadanos y los particulares con el Estado, los organismos del Estado, siempre y cuando el Estado se despoje de ese privilegio de poder, de Estado, de soberanía y pase en igualdad de condiciones ante estos sujetos. Entonces, tenemos como rama del derecho privado el derecho civil, el derecho mercantil o derecho comercial, como bien lo decíamos. Dentro del derecho mercantil, pues, pudiésemos incluso hoy discutir sobre si el derecho mercantil incluso forma parte del derecho civil. Los civilistas, la doctrina civilista, pues dice que el derecho mercantil no es otra cosa sino una rama del derecho civil. Yo como especialista en derecho mercantil debo defender esta área y decir que el derecho mercantil es una rama independiente y que forma parte del derecho privado y que no viene de otra cosa sino que a regular los intercambios comerciales, derecho mercantil o derecho comercial o derecho del comercio, viene a regular las interacciones comerciales que se dan entre las personas, bien sean personas naturales o personas jurídicas, las sociedades mercantiles, y que en las cuales se relacionan con fines de lucro. Y tenemos aquí el aporte que nos daba la compañera Silvana, y no es otra cosa sino el derecho internacional privado o el derecho civil exterior, como es conocido en algunas legislaciones y por alguna doctrina. Hasta ese punto, la doctrina es pacífica. No tenemos problema en identificar el hecho de la regulación del derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado como ramas del derecho privado. Ahora bien, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Dónde empieza la diferencia? Aquí vienen las preguntas, porque vamos a recordar que el derecho privado es entendido como el que regula interacción entre particulares y donde el Estado se despoja de su poder de imperio. Entonces, el derecho laboral, que lo coloqué allí con el asterisco, porque yo sabía que Freddy iba a intervenir, a defender su área. El derecho laboral, pudiéramos consentirlo y pudiéramos clasificarlo como una rama del derecho privado, entendiendo el derecho laboral como ese derecho que viene, o esa rama del derecho que viene a regular todas las relaciones derivadas de esa situación de dependencia en la cual una persona pues presta un servicio y un patrono cancela o da una contraprestación por la prestación de ese servicio y que tiene que ser regular y que tiene que ser en el tiempo y que tiene algunas protecciones de carácter social. Entonces, el derecho laboral tiene vestigios de lo que es el derecho privado,
se parece bastante a lo que es el derecho público, pero muchos autores y alguna parte de la doctrina, y aquí es donde les digo que la doctrina no es pacífica, viene a decir que el derecho laboral forma parte de una rama conocida como el derecho social. O sea, el derecho privado, derecho público y el derecho social. Y dentro de ese derecho social que busca de una u otra manera regular cosas que se parecen al derecho privado, pero que tienen aspectos que importan al derecho público en el sentido de que el Estado debe actuar con su poder y su fuerza, con su soberanía, pues entra el derecho laboral. También dentro de este grupo, pudiésemos, según en el lado de la doctrina donde nos ubiquemos, hablar que forma parte de las ramas del derecho privado, estaría el derecho rural o el derecho agrario, el derecho del campo, como es conocido en algunas legislaciones. Es un derecho que regula situaciones en las cuales tiene vestigios de derecho privado, pero que también se parece mucho a las ramas del derecho público donde debemos entrar, o donde debe entrar el Estado con su fuerza. Igual al derecho a la seguridad social, que pudiera ser una subrama del derecho laboral. Entonces, donde no estoy de acuerdo, por ejemplo, con alguna de las intervenciones, es hablar que el derecho administrativo, y tendríamos que después fundamentarlo, forma parte del derecho privado, porque el derecho administrativo es la interacción que tienen los ciudadanos, los administrados, con el Estado y tienen esa interacción no en el mismo nivel, sino el Estado con su poder soberano, con su estructura. Pero como les digo, estas divisiones generalmente tienen un carácter académico, pedagógico, andragógico para poder ordenar, organizar mentalmente el estudio de ellas, pero en el fondo podemos conseguir situaciones como el derecho penal que decía Silvana, que tiene delitos de orden público y de orden privado, pero en realidad el derecho penal tiene muchísimas percepciones y elementos que hacen que pensemos que el derecho penal se encasilla y debe ir dentro de las ramas del derecho público. ¿Por qué? Porque la acción penal, que es exclusiva del Estado, y el Estado es el encargado de perseguir y sancionar desde el punto de vista legal las situaciones de hecho que contravengan la ley penal previamente establecida, pues, y similitud total con lo que es el derecho público. Entonces, conceptualizando este ius civile, este derecho civil, que estamos todos de acuerdo que es el punto de partida para nosotros hablar de derecho privado. Cuando hablamos de derecho privado, pensamos en derecho civil, ya que en este derecho civil son las normas que regulan esas relaciones privadas de los ciudadanos de un Estado. Todas esas relaciones, toda esa interacción. Cuando nosotros pensamos en derecho civil o cuando vimos el derecho civil empleado, recordemos que empezamos a verlo desde la concepción, según las teorías, bien sea la concepción, el tiempo que podamos decir que se es persona o no, y que se es susceptible de derechos y obligaciones, o de derechos y luego de obligaciones a lo largo del desarrollo de su vida. Después vemos situaciones como el nacimiento, como el registro civil, como el tratamiento diferenciado a niños y a niñas, luego el tratamiento diferenciado, por lo menos en la legislación venezolana y en gran parte de la legislación latinoamericana, a los adolescentes. Luego vemos cómo se adquieren derechos y ya obligaciones al cumplir la mayoría de edad en algunos estados o en algunos países con los 18 años, en otros con los 21, depende de lo que diga su legislación interna, su código civil, y ya se comienza a ser ciudadano y se tienen otra serie de derechos que generan también obligaciones, pasando por situaciones como luego de los 18 años poder integrar incluso sociedades mercantiles, poder comprar o vender cualquier bien, poder ser propenso de obligaciones, o poder ser acreedor de esas obligaciones, pasar por el hecho de establecer relaciones que protege el derecho civil, pero que tienen una relación directa con la filiación, como el matrimonio, como el divorcio, como la muerte en sí, que son reguladas por este ius civile o el derecho civil. Fíjense, en la lámina, estas normas establecen un marco normativo
para las relaciones familiares, derecho de la persona, las obligaciones, los contratos, los derechos sobre las cosas, entre otros. Entonces, dentro del derecho civil, dentro de esta rama que forma parte del derecho privado y luego hablamos de derecho civil, encontramos otras subramas, o siguen siendo ramas. No es otra cosa de lo que venía diciendo los compañeros, el derecho de familia, ese derecho que pasa a regular las situaciones con niños, niñas, adolescentes, con menores de edad, que pasa a regular matrimonio, que pasa a regular divorcios, el derecho de sucesiones. Cuando comienza una vida, pues se generan algunos derechos. Cuando termina la vida, pues comienzan a generarse otras situaciones y otros derechos. Los derechos de contratos y obligaciones, el derecho de las personas, el derecho de los bienes y derechos reales. Entonces, fíjense, partimos desde derecho. Empezamos a ver la bifurcación entre derecho privado y derecho público. Entendimos hasta qué punto el derecho público tiene su importancia y su trascendencia y comenzamos a desarrollar el derecho privado. Caemos dentro del derecho privado para desmenuzarlo y llevarlo a las diferentes ramas. Entramos al derecho civil y dentro del derecho civil encontramos situaciones como el derecho de familia, derecho de sucesiones, derecho de contrato, derecho de obligaciones, derechos de la persona, derechos de los bienes, derechos reales, ¿ok? Dentro de este derecho civil que forma parte inicial del derecho privado. ¿Alguno de ustedes tiene algo que decir sobre el derecho civil? ¿Quiere intervenir? ¿Quiere comentar algo sobre este ius civile como parte del derecho privado? Si lo va a hacer, enciende el micrófono. Creo que Silvana lo encendió. Adelante, Silvana. No. Bien. Entonces, pasamos a la otra gran rama del derecho privado. No es otra sino el derecho comercial o derecho mercantil, como se conoce en Venezuela. Por allí escuché que ustedes hablan de derecho comercial. Pues es lo mismo y entiendo que esa es la denominación que se les da. Entonces, dentro del derecho mercantil o derecho comercial, esa rama del derecho que viene a regular las relaciones que buscan lucro, que buscan que esas sociedades mercantiles, llámese sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita simple, sociedades en comandita por acciones, o cualquier figura, sociedades unipersonales que conseguimos en varios países de Latinoamérica, pero que no se ven en Venezuela o no están reguladas en Venezuela, pero regula esas relaciones comerciales entre personas físicas o jurídicas, personas naturales como nosotros o personas jurídicas que son esas sociedades mercantiles, y viene a regular esas cuestiones que buscan lucro, que buscan el intercambio de mercancías, que buscan el intercambio de servicios y que llevan por el camino el hecho de incrementar un capital, incrementar el ingreso de dinero. Se encarga de cuestiones, y estoy leyendo la lámina, tan diferentes como la celebración de un contrato entre una empresa y un profesional para la prestación de un servicio, las relaciones con los proveedores o la creación de una entidad, una sociedad mercantil, una compañía anónima, como venimos diciendo, un fondo de comercio, una firma personal. Dentro de esta rama, el derecho, y vuelvo, derecho público, derecho privado, derecho civil, el derecho civil, derecho de familia, derechos reales, derechos de sucesiones, derecho de las personas, caemos en derecho mercantil. Dentro del derecho mercantil tenemos el derecho bancario, este derecho que viene a regular, ojo, y como les digo, dentro de estas divisiones las podemos encasillar, pero hay cosas que se percibe el aroma a derecho público, así como hay cosas del derecho público que se pueden palpar situaciones del derecho privado. Pero a grandes rasgos, el derecho bancario no es otra cosa sino el que viene a regular las actividades bancarias, de préstamos, de créditos, que se da entre los particulares, el derecho societario, el derecho concursal, que es aquel que viene a regular el marco que tienen las sociedades mercantiles en cuanto a sus acreedores. Y dentro del derecho concursal, pues conseguimos lo que conocemos como atraso, quiebra. ¿Okay? Todas estas situaciones que se dan dentro del aspecto comercial, dentro del aspecto mercantil, donde en el derecho concursal se va a determinar
en ese concurso de acreedores, en qué porcentaje y en qué orden los acreedores pueden cobrar o solventar sus acreencias, el derecho cambiario, ¿ok? El derecho contractual, el derecho marítimo, el derecho aéreo, el derecho de aeronáutica civil, ¿ok? El derecho informático. No es otra cosa sino aquel que viene a regular las relaciones derivadas de los particulares en la utilización de los medios telemáticos, en la utilización de la informática, de la electrónica, de la robótica. Dentro de este derecho informático podemos encontrar el estudio de situaciones tan novedosas o, si se quiere, no novedosas, pero sí actuales, como la inteligencia artificial y todo lo que esto genera dentro del aspecto jurídico. El comercio electrónico, una rama dentro del derecho mercantil, la posibilidad de yo poder establecer relaciones comerciales en cualquier parte del mundo, donde un acreedor o donde un comprador se encuentra en un país, en un continente, la mercancía se encuentra en otro continente, el vendedor se encuentra en otro continente y tal vez el que se encarga de establecer las relaciones de conexión se encuentra en otro país o en otro continente. Y surgen situaciones como que a quién le cobramos los impuestos, quién es el encargado de pagar el envío o la recepción de estas mercancías. Todo esto forma parte de estas subramas dentro del derecho mercantil o derecho comercial, que a su vez viene derecho privado. ¿Quiere alguno de ustedes intervenir en relación al derecho mercantil o el derecho comercial o cualquiera de las ramas que tenemos allí? Tiene como en las novelas, ¿no? Que hable ahora o calle para siempre, ¿no? Muy bien. La compañera nos decía que el derecho internacional privado como una de las ramas importantes de este derecho privado. Alguna parte de la doctrina dice que el derecho internacional privado no forma parte del derecho o como una rama independiente, no forma parte de ese derecho privado, sino que el derecho internacional privado no es otra cosa sino una subrama del derecho civil. Bueno, esta parte de la doctrina tiene sus fundamentos, pero yo me acojo a lo que dice la mayoría de la doctrina y no es otra cosa sino que el derecho internacional privado tiene sus fundamentos que le dan fuerza para que sea una rama independiente del derecho privado y efectivamente incluso dentro de las legislaciones internas se encuentra con sus propias fuentes. Buenas tardes, un cordial saludo a todos. Atentamente, Javier Arregui. Bienvenido, Javier. Fíjense, entonces, dentro del derecho internacional privado se regulan, ¿sí?, todas las normas que vienen a ser esas normas jurídicas que pasan a regular la interacción de sujetos privados, de ciudadanos, de dos o más estados y que vienen a resolver esas contradicciones normativas que se generan dentro de esos marcos jurídicos cuando hay ese conflicto, ese choque entre las normas de un país y las normas internas de otro. Cuando estos sujetos salen de sus países, de sus naciones y tienen esas interrelaciones de derecho privado en otro. ¿Qué legislación le aplicamos? ¿Hasta qué punto la soberanía de cada una de esas naciones tiene la posibilidad de perseguir al sujeto para que se le aplique la norma? Aplica dentro del derecho internacional privado, ojo, no público, aquello de que la norma que más beneficie a las partes. Entonces, esta conflictividad, ojo, para que se diferencie de una norma de derecho internacional público, pues debemos estar claros de que no debe tener ningún tipo de interés de orden público. No debe ser de orden público, sino del ámbito privado. Entonces, lo principal que regula el derecho internacional privado es el derecho aplicable a esas situaciones conflictivas a nivel internacional, donde esos sujetos privados de dos o más estados pues no se ponen de acuerdo o tienen estos conflictos. La competencia judicial. ¿Qué organismo judicial es competente? ¿El de qué estado va a resolver esas controversias? ¿Hasta qué punto la voluntad de las partes entra en juego dentro de la normativa interna de cada país? ¿Qué tribunal es competente para decidir cuando ese conflicto es de ciudadanos de diferentes países y estos ciudadanos se encuentran en un tercer país diferente
a aquel, o la situación irregular o la situación que genera el conflicto se dio en un país diferente a esos tres que les vengo nombrando, al de donde se pretende el juicio, al de donde es uno de los sujetos y a donde es otro de los sujetos. ¿Hasta qué punto la competencia de esos órganos judiciales viene a conocer sobre la situación? Bueno, esto lo maneja el derecho internacional privado. Los efectos de las decisiones judiciales internacionales. ¿Hasta qué punto o en dónde está la línea, la frontera que me va a separar esa competencia judicial? ¿Hasta qué punto, y insisto, hasta qué momento esas decisiones judiciales tienen aplicabilidad en el fuero interno? ¿Quiere alguno de ustedes acotar algo? Giovanni, veo que enciendes el micrófono sobre el derecho internacional privado. Sí, profe, una pregunta. Aquí dentro del derecho internacional privado es lo que aplicaríamos el Código Sánchez de Bustamante. Sí, pero, y aquí peco de ignorancia en cuanto a lo que es la normativa interna de Ecuador, por ejemplo. Te puedo decir que en Venezuela el Código Bustamante, si bien estuvo vigente hasta determinado momento, a partir de este siglo se generó una ley interna que se llama la Ley de Derecho Internacional Privado y que derogó en gran parte las medidas que se encontraban dentro del Código Bustamante. Recordemos que este Código Bustamante o Sánchez Bustamante, que lleva así su nombre derivado del autor de nacionalidad cubana, si mal no estoy, que fue el promotor de esta primera gran reunión de naciones americanas para regular estas situaciones de carácter privado. Pero efectivamente, Giovanni, estas situaciones de sujetos privados con diferentes estados fue regulada, por lo menos en Venezuela, y aún es regulada en varios países de Latinoamérica a través de esta normativa. En Venezuela, como les digo, la legislación vigente es la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero efectivamente, Giovanni, insisto, el aporte o los primeros pasos que se dieron en esta región para regular este derecho internacional privado y de una u otra manera poder codificar y unificar el comportamiento de cada uno de los estados en cuanto al derecho aplicable, a la competencia judicial y a los efectos de esas decisiones judiciales, se dieron a través de este Código Bustamante. ¿Ok? Entonces, si vimos esas tres grandes ramas, donde la doctrina no tiene enfrentamiento, que son derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado, entendiendo que las otras, a manera de ver, pasan a ser una rama conocida como el derecho social, vamos a entender o vamos a repasar algunos de los principios del derecho privado, recordando que existen principios que son comunes o son principios fundamentales del derecho, los que conocemos como principios generales del derecho. Siempre que revisamos cualquiera de las divisiones o cualquier estudio de alguna materia de derecho, conseguimos dentro de las fuentes, ¿okay? Después de que revisamos la norma, la Constitución, y vamos a la jurisprudencia y revisamos pues las fuentes del derecho. Los principios son una fuente indirecta del derecho y por eso siempre estoy atento a revisar los principios, entendiendo que hay algunos principios que son comunes para estas tres ramas y hay otros principios que son individuales para cada una de las ramas. Por ejemplo, una fuente del derecho mercantil o comercial en Venezuela, fuente directa del derecho mercantil o comercial en Venezuela es la costumbre. ¿Sí? Cosa que no podríamos aceptar en otras ramas del derecho. Pero en Venezuela, en el derecho mercantil, la costumbre es el segundo criterio que se va a revisar dentro de la fuente del derecho. Primero revisamos la norma y después revisamos la costumbre. De hecho, el artículo 9 de nuestro Código de Comercio es muy vieja data, es de 1955, y es una reforma al Código de 1924, que todavía está vigente. En el artículo 9 dice que la costumbre forma parte de las fuentes del derecho mercantil. Entonces, dentro de estos principios, los tenemos aquí en resumen, como les digo, son los principios comunes. Tenemos principio de buena fe, conocido por todos desde pregrado,
¿ok? Y es que un contratante, una persona que firma o se compromete, pues no debe apartarse de la conducta debida. Siempre partimos del hecho de que la buena fe se presume, la mala fe se demuestra en las diferentes ramas del derecho, y ese contratante o esa persona, ese particular, no debe apartarse de la protección de esos principios de confianza contractual y la seguridad jurídica. También tenemos ese principio de igualdad ante la ley, ¿ok? Allí dice delitos informáticos, pero no sé por qué está delitos, obviemos ese título. Debe ser que al momento de realizar las láminas, pues, no eliminé el título, pero aquí estamos hablando de los principios del derecho privado. Entonces, esta igualdad ante la ley, todos entendemos que debemos recibir el mismo trato y en las mismas condiciones. Y esto es uno de los elementos importantes dentro del derecho privado, uno de los principios fundamentales del derecho privado. Porque a pesar de que el Estado pase a contratar conmigo como particular, ese Estado debe despojarse en las relaciones de derecho privado, despojarse del poder de imperio, despojarse, bajarse de ese pedestal y entenderse conmigo en igualdad de condiciones. ¿Cuándo no lo hace en igualdad de condiciones? Cuando son situaciones de derecho público y estaríamos hablando de contrataciones públicas, de licitaciones, otra situación. Pero cuando el Estado tiene que despojarse de ese poder, entendido como derecho privado, pues nos entendemos de igual a igual y tenemos la protección que el mismo Estado debe garantizarnos a través de esta igualdad ante la ley. La responsabilidad es otro de los principios de este derecho privado. Cada individuo responde por sus compromisos, sus actos, sus decisiones. Debe existir esa responsabilidad que se da bien sea con el otorgamiento del consentimiento, que últimamente lo conocemos todos con estampar la firma, pero también ese otorgamiento del consentimiento lo conocemos todos nosotros al estudiar derecho, que también se puede hacer de otras formas. Incluso, y en esto me puede apoyar Freddy en cuanto a la comparación de este derecho comparado. En el derecho laboral en Venezuela, incluso la contratación no debe ser estrictamente por escrito. El contrato de trabajo se puede hacer de forma oral. Todos entendemos como abogados que por escrito pues, es mucho mejor, pero como en el derecho laboral se aplica este principio de indubio pro operario, en caso de duda se le da la derecha o se le da la razón al trabajador o se le aplica el derecho que más le convenga, uno de estos es que se presume que la contratación, así no esté por escrita, existe y se puede realizar una contratación de manera verbal. Finalmente, ese pacta sunt servanda, este latín de pacta sunt servanda, la autonomía de voluntad de las partes, se presume que las partes se obligaron tal cual a lo que dice la contratación, y esa autonomía de la voluntad es la posibilidad de que nosotros podamos regular a través del derecho privado, a través de las relaciones de derecho privado, contratar y obligarnos, ponernos de acuerdo y tener esa obligación a través de esos acuerdos. ¿Y por qué es la diferencia con el derecho público? Recuerden que dentro del derecho público hay cosas que son de orden público y que no pueden ser relajadas entre los particulares. Al contrario del derecho privado, me presenta esta autonomía de la voluntad y yo me obligo si quiero, si tengo el interés de hacerlo. Y dentro de esta autonomía de la voluntad, pues, la posibilidad de regular libremente estos intereses, ejercitar los derechos subjetivos de los cuales soy titular y concertar estos negocios jurídicos, alquileres, sociedades mercantiles, compraventas, obligaciones de hacer o no hacer, y N cantidad de cosas que conocemos. Finalmente, estimados colegas, fíjense este pensamiento de cierre antes de tocar los temas que vamos a tocar la próxima semana, antes de desarrollar estos temas. La razón y la ley son sinónimos. A pesar de que hagamos esta bifurcación entre derecho privado y derecho público y comencemos a disgregar los elementos del derecho privado, siempre la razón va a ser sinónimo de la norma. Aquí es donde quiero que ustedes intervengan y les decía que ustedes son afortunados por haberse conectado el día de hoy porque van a tener la posibilidad de escoger los temas que vamos a desarrollar la próxima clase.
Como les digo, va a ser un conversatorio para que no sea solamente el profesor hablando durante 40 minutos y uno bostezando al otro lado, sino ustedes van a tener la posibilidad de entre 8 y 10 minutos socializar los diferentes temas que tenemos aquí, cada uno de ustedes. Luego de esos 8 o 10 minutos, que por ejemplo Giovanni escogió el tema número 1, Giovanni va a desarrollar 8 minutos, 10 minutos, incluso con material de apoyo si lo considera, sobre un tema, ¿ok? El tema que está allí. Cuando él termina, pues intervenimos nosotros, el resto de la audiencia, durante 5 minutos y así vamos a desarrollar las diferentes presentaciones, ¿ok? Entonces, voy a presentar los temas. Cada uno de ustedes pues, va a escoger el tema que considere. Aquí tenemos el primero, la supranacionalidad en la comunidad andina. El tema número 2, las regulaciones de la actividad comercial en el entorno electrónico a nivel internacional. El 3, implicaciones jurídicas en el ámbito del derecho privado con el uso de la inteligencia artificial, un tema novedoso y que está en la palestra. Ok, la legislación aplicable al Estado, la capacidad y relaciones de la familia en el derecho privado externo, en el derecho internacional privado, la nacionalidad y conflictos de nacionalidad en el derecho internacional privado, la adopción internacional en el derecho privado externo, derecho internacional privado, los principios jurídicos del comercio electrónico. Bueno, supranacionalidad en la comunidad andina, regulaciones de la actividad comercial en el entorno electrónico a nivel internacional, las implicaciones jurídicas en el ámbito del derecho privado con el uso de la inteligencia artificial, la legislación aplicable al Estado y capacidad y relaciones de la familia en derecho privado externo, la nacionalidad y conflictos de la nacionalidad en el derecho internacional privado, la adopción internacional en el derecho privado externo y los principios jurídicos de comercio electrónico. ¿Cómo vamos a escoger los temas? Estoy entrando al grupo de WhatsApp. Ok. Y entonces, allí, por ejemplo, y Giovanni, porque es el que tiene la cámara encendida, es el primero que me sale allí, por eso siempre nombro a Giovanni. Giovanni escogió cualquiera de los temas, Giovanni va a escribir en el grupo, Giovanni Mendoza elige el tema y coloca al lado el que está. Freddy, veo que enciendes la cámara, ¿quieres aportar algo? ¿Tienes alguna duda? ¿O alguien de los que está allí? Listo, profe, ahí le puse ya en el WhatsApp. Pero no al privado, ¿no? Al grupo. En el grupo, en derecho privado. Ok. Lo importante es que cada uno tenga su tema, ¿ok? Sí, profe, ahí ya le había puesto yo y creo que Freddy también le puso el mismo tema. Giovanni, ¿qué tema escogiste? Los principios jurídicos del comercio exterior, del comercio Ya me empezaron a electrónico. llegar. Bueno, el primero que llegó fue el de Giovanni. Dice Giovanni Mendoza, los principios jurídicos del comercio electrónico. Entonces ya veo otro tema, doctor. Entonces Freddy debería escoger otro tema. Me llega aquí, Silvana elige la adopción internacional en el derecho privado externo. Muy bien. Alexis, la nacionalidad y conflictos de nacionalidad. Entonces, estimado colega Freddy, vamos a escoger otro que no sea esos tres, no sea principios jurídicos del comercio electrónico, un tema que me apasiona, Giovanni, dentro de lo que es el comercio electrónico. De hecho, en mi primer estudio de posgrado, la tesis fue desarrollada de este tema, no directamente, sino específicamente sobre los medios electrónicos de pago y su regulación jurídica. Entonces es un tema que realmente me apasiona. Tenemos aquí Silvana, la adopción internacional del derecho privado externo, y Alexis, la nacionalidad y conflictos de nacionalidad. Esperaríamos por Freddy Hidalgo, el colega y amigo Freddy, que nos envíe otro. Adelante, tienes el micrófono extendido, Freddy, te escuchamos. Y yo voy a escoger, estoy escribiendo, pero no que no se me ve el mensaje. Yo voy a escoger el tema implicaciones jurídicas en el ámbito del derecho privado con uso de la inteligencia, con el uso de la inteligencia. Excelente, excelente, amigo Freddy. Realmente es un tema, mucha gente dice actual,
pero el manejo de la inteligencia artificial no es un tema actual, es un tema que tiene bastante tiempo, pero es un tema que está en los medios, está en el boca a boca ahorita, pero desde el punto de vista jurídico tiene tiempo manejándose, ¿ok? Muy bien. Veo que no hay más nadie conectado, o sea que no debo esperar más personas escogiendo temas. El resto de los temas los voy a asignar yo, como dirían en el salón de clase, democráticamente, con el dedo. Voy a decir quiénes son los que están allí. De todas maneras, esperaré al final de la tarde para que el resto de compañeros pues, tengan la posibilidad de elegir cuál es el tema que van a desarrollar. De esta manera, pues nos encontramos el próximo sábado de hoy, en 15 días. Tendremos lo que es ese conversatorio que quise que fuese nutrido en cuanto a los diferentes temas y que ustedes tuvieran la batuta al momento de llevar el protagonismo y el desarrollo de estos temas. A manera de conclusión, me gustaría que uno o dos de ustedes pues tuvieran la posibilidad de intervenir y de dar el cierre de lo que fue el contenido programático del encuentro de hoy. Quisiera yo, más que hacer el aporte, quisiera hacerle una pregunta, doctor. Si esta exposición que la tenemos que realizar, la hacemos la próxima clase, que es lo que va a ser el próximo sábado, por un lado, y por otro lado, quisiera preguntarle si también lo tenemos que hacer en forma escrita o es suficiente con lo que hagamos en forma oral. Suficiente con lo que hagan de forma oral, es lo que se va a evaluar de la parte escrita, el hecho del material de apoyo que ustedes desarrollen, que sea un material de apoyo que les sirva para poder desarrollar el tema y pues la discusión que vamos a tener todos. ¿Por qué? Porque esta evaluación, pues obviamente va a ser la presentación que ustedes hagan, la socialización y la intervención que tengan en la de los compañeros. Por eso les presenté los temas a todos, para que de repente pues se haga una lectura, de esa lectura rápida que llaman, para poder tener alguna idea y poder apoyar al compañero, poder presentar comentarios durante el desarrollo de la actividad del compañero, incluso, por qué no? Validar la información del compañero o ser crítico a la presentación que hace el compañero. No en cuanto a lo que dice el compañero, sino al tema. Criticar el tema, que no quiere decir que te va a echar agua sucia, compañero, sino el hecho de yo tener mi criterio fundamentado para poder, en todo caso, contradecir con base o con teoría lo que está presentando el compañero, ¿ok? Sí, gracias, doctor. Bueno, de antemano, gracias por darme la oportunidad de estar en uso de la palabra. Agradecerle a usted por sus conocimientos, doctor. Estaré gustoso de hacer la exposición la próxima semana y agradecerle por sus valiosos conocimientos. Gracias por seguir acrecentando nuestros conocimientos que que los vamos a hacer utilizados en nuestra vida práctica diaria, doctor. Muchas gracias, la paciencia a usted y a los compañeros. Gracias. Un buen fin de semana. Muchas gracias a ti, Freddy. Muchísimas gracias. Giovanni, veo que encendiste el micrófono. Adelante. Sí, profe. Bueno, justo con lo que nos quedó un poco el complemento dentro de esta clase, creo que es fundamental que podamos ir refrescando conocimientos y qué mejor dentro de esta área que el derecho privado, que es sumamente importantísima, sin desmerecer las otras áreas del derecho. Conforme a lo que habíamos tratado en esta clase de las ramas del derecho privado, un poquito diferente con lo del derecho público, dejamos claro que el derecho civil, dentro de este contexto del campo de acción, vemos nosotros que es un conjunto de normas, ¿no? En las que van a regular justamente estas relaciones privadas de los ciudadanos con el Estado. Y también nos dice esa aclaración que dentro de este derecho civil encontramos justamente o enunciamos lo que es el derecho de familia, el derecho de sucesiones, los derechos de contratos, obligaciones, derecho de las personas, derecho de los bienes, los derechos reales, complementando también con este importante derecho mercantil o comercial, tal como se lo toma dentro de la doctrina, ¿no? También las relaciones comerciales entre las personas físicas y las personas jurídicas, su incidencia.
encontrando aquí el derecho bancario, el derecho societario, comercial, marítimo, aéreo, informático, electrónico y un poco más ya de profundidad con nuestra asignatura que tiene complemento dentro del derecho internacional privado, al tener el conjunto de normas que se regulen justamente entre los sujetos privados de dos o más estados diferentes. También supo ayudarme con la consulta que yo le había realizado acerca de la aplicabilidad o no del Código Sánchez de Bustamante. Sabemos que cada legislación dentro de los convenios, tratados internacionales ratificados, forma parte justamente del ordenamiento jurídico nacional. Y por último, los principios del derecho privado, como habíamos hablado de la buena fe, que debe siempre prestarse en todo acto o contrato. Igual, la igualdad ante la ley como un principio constitucional, un principio universal, en la que todos gozamos de los mismos derechos y deberes. La responsabilidad, nosotros bien sabemos que tenemos que ser responsables, asumir hablemos nuestros compromisos, nuestros actos y también de lo que de ello devenga. Y por último, la autonomía de la voluntad, yo creo que es importantísimo. Si hay voluntad de las partes ante cualquier acto o contrato, nosotros vamos a concretar justamente esa viabilidad del derecho, de cumplirse a cabalidad. Eso es lo que yo podría acotar, estimado doctor. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, Giovanni nos dio un repaso, ¿no? Y excelente por sintetizar lo que desarrollamos en el encuentro de hoy. Si alguno otro quiere intervenir, hágalo para que después digan, no, el profesor no me deja hablar. Si no, dejamos el encuentro hasta este punto. Yo quiero, partiendo de las palabras de Freddy, pues agradecerles a ustedes también por la conexión. Como estudiante que sigo siendo también de otros programas de postdoctorado, pues siempre el hecho de seguir estudiando pues genera sacrificios económicos, sacrificios de tiempo, sacrificios incluso a esta hora, estar un sábado en esto, pero para poder tener logros y para poder conseguir estos logros hay que hacer esos sacrificios. Y por eso lo felicito. Adelante, Freddy. Gracias, doctor, por nuevamente concederme el uso de la palabra y perdón que le siga molestando. Doctor, lo que quisiera es saber el día sábado a qué hora va a ser el encuentro. Lo que pasa es que va a decir usted, sí, tengo que estar pendiente, sí. Pero lo que pasa es que, como usted comprenderá, yo soy juez en el área penal. Entonces, justamente esta semana estoy de turno, desde el día lunes 8 de la mañana hasta el día domingo 23:59. Estoy de turno. Consecuentemente, el sábado estoy de turno. Entonces, yo quisiera saber más o menos a qué horas vamos a tener la clase para que en caso de que, porque de ley hay detenidos, tengo que hacer las flagrancias. En caso de en esos casos, determinar si es que se va a hacer en la mañana, hacer las audiencias en la tarde o viceversa, porque tendría que coordinar ese tiempo y después no, Muy no vaya a poder. probablemente el encuentro se desarrolle a la misma hora del día de hoy. ¿Ok? Más o menos. Ya, ya, doctor. Sí. Ok. Entonces, si no es una hora después, es una hora antes, pero es casi 90% seguro que sea a la misma hora. ¿Ok? De acuerdo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, Freddy. Bueno, Nuevamente, estimados colegas, apreciados participantes, excelente grupo. Realmente los que han dado clases sabrán que hay momentos en los que uno tiene el mismo contenido, pero el grupo hace que la cosa fluya y los contenidos se desarrollen de una manera mucho más armónica, mucho más amena. Y pues esa buena energía que tienen ustedes, créanme que se transmite y llega y hace que uno quiera entregarse más allá. Hay un compañero, no sé, encendió la cámara, si quiere intervenir lo puede hacer, ya estamos cerrando. No, nada más, solamente agradecerle y nos encontramos el próximo fin de semana, doctor. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo fin de semana. Recuerden que en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado somos ventanas al conocimiento y somos los mejores, y lo decimos con orgullo gracias a que tenemos los mejores del otro lado y los mejores son ustedes. Hasta luego, feliz fin de semana. Gracias, Hasta profe. luego. Bendiciones. Amén, Hasta luego. igual. Gracias. Hasta luego con todos.
Hasta luego.